Muy buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Como veníamos trabajando en el periodo anterior en física, empezábamos con el movimiento de proyectiles. Habíamos visto algunas cosas de este tipo de movimiento donde involucra tanto el movimiento rectilíneo como el de caída libre. Luego ya habíamos analizado ciertas cosas de algún movimiento de un ejercicio y ahora vamos aquí a analizar en particular ya generalidades de este movimiento para que se nos facilite la solución de problemas. Bien. Entonces el movimiento parabólico o de proyectiles. En la parte derecha vemos la gráfica que primero indica que la gravedad siempre va hacia la Tierra, es decir, negativa, pero habíamos aclarado que va negativa en la primera parte y luego positiva, ¿verdad? Entonces, vemos también la descomposición vectorial, ¿verdad? Que es nuestra primera generalidad, que el movimiento se da en dos dimensiones, tanto en X como en Y. Y ¿esto qué quiere decir? Que cualquier objeto que lancemos con este tipo de movimiento va a tomar una altura y también a su vez una distancia, ¿cierto? Entonces va también a ir como tanto horizontal como verticalmente. Bueno, para analizar el movimiento parabólico se usan las componentes de cada vector, es decir, se fracciona el movimiento de sus componentes unidimensionales. El vector al que se refiere la teoría es el rojo que está aquí marcado. Ese vector tiene una componente tanto en X como en Y. Eso lo vimos al inicio de nuestro estudio en física y pues también hacemos uso de la matemática para hallar esos dos componentes, tanto el movimiento vertical como el movimiento horizontal dependiendo de su ángulo. Ahora, el componente X de la velocidad v sub X es constante en todo nuestro movimiento. Es decir, que la aceleración es cero. Esto lo vemos en el movimiento rectilíneo. Luego aquí no vamos a utilizar la aceleración. Lo que se va a utilizar aquí es la gravedad. Entonces dice, como la gravedad actúa en dirección a Y, ¿cierto? Tanto vertical hacia abajo o vertical hacia arriba, es negativa, ¿cierto? Ya vimos en ejercicios anteriores que en cierto momento pues la gravedad es negativa cuando la piedra o lo que lanzamos va hacia arriba. Bien, entonces la componente v sub y, que es la velocidad, ¿verdad?, del vector y, va cambiando con el tiempo. La que no cambia es la velocidad de X. Esa no cambia, pero la de Y sí va cambiando con el tiempo. Bueno, entonces tenemos unas estrategias para solucionar estos problemas. La primera es descomponer la velocidad inicial en sus componentes X y Y. ¿Cómo hacemos eso? Por medio de las siguientes ecuaciones. La velocidad inicial en X va a ser igual a la velocidad inicial multiplicada por el coseno del ángulo del lanzamiento. Y la velocidad inicial en Y va a ser igual a la velocidad inicial multiplicada por el seno del ángulo de lanzamiento o inicial. Siguiente estrategia. Las componentes horizontales y verticales del desplazamiento en cualquier instante están dadas por las siguientes ecuaciones. Es decir,
que yo puedo calcular pasados algunos segundos, minutos, horas, el alcance tanto horizontal como verticalmente del objeto que es lanzado. Y eso se calcula de la siguiente manera. Para X, es decir, para mi desplazamiento horizontal, va a ser la velocidad del componente inicial en la componente X, que ya anteriormente lo calculamos, multiplicada por el tiempo que esté tomando en cuenta, por el tiempo que le están pidiendo. Y para nuestra componente horizontal o Y, vamos a calcularla multiplicando primero la velocidad inicial en Y por el tiempo que nos dan, más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Como pueden ver, esta ecuación utiliza ya la gravedad porque vimos en la anterior diapositiva que la velocidad en Y va cambiando constantemente. Entonces también va a medida de la gravedad y que relaciona más el tiempo. Por eso está también el tiempo al cuadrado. Y en cambio, en el desplazamiento horizontal, pues es mucho más sencilla la ecuación. Ahora vemos. Las componentes horizontales y verticales con la velocidad en cualquier instante están dadas por, a veces me cortó la palabra, están dadas por las siguientes ecuaciones. Si quiero hallar la velocidad en X, ¿no?, pues ya la tengo en la parte superior, que va a ser la misma, que va a ser la velocidad inicial en X. Entonces la puedo hallar así. En cambio, como la velocidad en Y va cambiando constantemente dependiendo de la gravedad, pues en esta, y también dependiendo del tiempo, pues en esta sí tengo que involucrar eso en la ecuación. Es decir, que para cualquier instante que quiera calcular la velocidad en Y, voy a utilizar la velocidad inicial en Y más la gravedad multiplicada por el tiempo. Ahora bien, nosotros debemos hallar una altura máxima. Esta altura máxima tiene cierta relación con la gravedad, ya que es el punto en el cual la gravedad cambia de signo y también es el punto de equilibrio cuando empieza a descender mi objeto. Bien, la altura máxima entonces en el movimiento de proyectiles o parabólicos se calcula de la siguiente manera. Se calcula como la velocidad inicial elevada al cuadrado multiplicada por el seno al cuadrado del ángulo, y eso a su vez dividido entre 2 veces la gravedad. Esta ecuación viene de la velocidad inicial y sustituyendo la velocidad inicial en Y, hallamos esta ecuación para la altura máxima que puede tomar un objeto. Bien. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Dice, a una piedra se le imprime una velocidad inicial de 20 metros por segundo a un ángulo de 58 grados. ¿Cuál es su desplazamiento horizontal y vertical pasados 3 segundos? Tenemos la siguiente gráfica donde nos indica el vector inicial o el lanzamiento de la piedra, que tiene 58 grados, y pasado 3 segundos, mirar cuál es su desplazamiento tanto horizontal como verticalmente. Es decir, en esta letra D está la piedra. Ahí va la piedra. Entonces quiero saber cuál es su distancia en horizontal como en vertical. Para eso debemos primero sacar los datos que nos dan. Nos dan la velocidad inicial, que son 20 metros por segundo, y el ángulo inicial de lanzamiento, que son 58 grados.
Ahora bien, si nos preguntan que pasados 3 segundos, averigüemos quién es X y quién es Y. Entonces, para seguir nuestras estrategias, tenemos que entonces como primero sacar las componentes de la velocidad. Es decir, utilizar la velocidad inicial en X multiplicada por el coseno. Esto nos va a dar que la velocidad inicial, como son 20 metros por segundo, lo multiplico por el coseno de 58 y obtenemos que su velocidad inicial para la componente X es 10.59 metros por segundo. Ahora, para nuestra velocidad inicial en Y, sabemos que es la velocidad inicial multiplicada por el seno del ángulo. Por tanto, tenemos que como la velocidad inicial es 20 metros por segundo, la multiplicamos por el seno de 58 y obtenemos 16,96 metros por segundo. ¿Qué quiere decir esto para razonar inicialmente? Si la velocidad inicial es más grande en Y que en X, seguramente va a tener una distancia más grande su desplazamiento vertical que su desplazamiento horizontal. Es decir, que se va a subir más de lo que va a avanzar. Sigamos con la segunda estrategia. La segunda estrategia sería hallar nuestras componentes X y Y y pues casualmente en este ejercicio pues nos resuelve también nuestra pregunta. Entonces tenemos que la componente X en cualquier instante dado, cualquier tiempo, es igual a la velocidad inicial en X multiplicada por el tiempo. Y el desplazamiento vertical en cualquier instante está dado por la velocidad inicial en Y multiplicada por el tiempo más un medio de la gravedad multiplicada por el tiempo al cuadrado. Bien, ahora vemos que si tenemos 3 segundos y su velocidad inicial en X es 10,59 metros por segundo y que la velocidad inicial en Y es 16,96 metros por segundo, entonces tenemos lo siguiente, que mi desplazamiento horizontal va a ser 10,59 multiplicado por esos 3 segundos que me va a dar 31,77 metros. Y mi desplazamiento vertical va a estar dado por 16,96 por 3 segundos más un medio de 9,8 que es la constante de gravedad multiplicada por 3 segundos elevado al cuadrado y eso nos va a dar 94,98 metros y acierta a la teoría de nuestro primer punto. Como la velocidad es más alta en la velocidad vertical, pues va a tener un mayor desplazamiento. Voy a mover esto por aquí, perdón. Por tanto, la conclusión es que la piedra alcanza una distancia horizontal, pasados los 3 segundos, de 31,77 metros y verticalmente alcanza una distancia de 94,98 metros. De esta forma, ya solucionamos nuestro problema y también utilizamos las estrategias de resolución. Entonces, espero que haya quedado claro y vamos a solucionar las dudas en nuestro encuentro virtual.